Triste es el hecho, concluye Giverga, pero es cierto. Bueno, esta es digamos, la visión pesimista del futuro de Cuba a finales del siglo XIX que les propongo, la de Eliseo Giverga. Y bueno, frente a esa, ¿cuál otra mejor que la de José Martí? Martí, en un discurso muy conocido en el Harman Hall de Nueva York, el 17 de febrero de 1892, se conoce ese discurso como la oración de Tampa y Cayo Hueso, hace una defensa abierta de la visión optimista del futuro de Cuba frente a los que, como Giverga dice, no tenemos posibilidades de lograr lo que nos estamos planteando. Y ahí dice Martí muy claramente: a mí demagogo me podrán decir, porque sin miedo a los demagogos verdaderos, que son los que se niegan a reconocer la virtud de unos por halagar la soberbia de otros, dice Martí, creo a mi pueblo capaz de construir sobre los restos de una mala colonia una buena república. Demagogo me podrá decir un felino cualquiera, o cualquier alma alquilona, dice Martí, de esas que no van ni vienen, sino de donde hay gala y reparto, porque es moda del enemigo, sin duda, tachar de demagogia a quien procure, por la unión y el roce libre de todas sus fuerzas, salvar a la patria de la demagogia verdadera, de los autoritarios que pululan entre los pobres como entre los ricos, de los segundones brillantes o rastreros que se pasan la vida de salario y gustan más de la compañía de quien lo paga que de quien lo gana. Quien crea, es la frase que más se cita de Martí de ese discurso, quien crea ama al que crea y solo desdeña a los demás quien en el conocimiento de sí haya razón para desdeñarse a sí propio. Yo pensaba que eso era lo que le pasaba a los pesimistas, ¿no? Que en el fondo tenían una gran desconfianza de Cuba como nacionalidad. Estos textos de Martí muchas veces, yo mismo lo he hecho, los leemos como la invención, ¿verdad?, de una identidad moral virtuosa, y le atribuimos a veces a Martí una connotación utópica o ilusa que un político tan pragmático y práctico como el propio Martí realmente no tuvo. Hay otra frase de Martí que permite compensar cualquier interpretación de ese utopismo extremo, en el caso de Martí, que es un artículo aparecido en Patria, un poquito después que esta oración de Tampa y Cayo Hueso, titulado La Guerra, donde Martí dice, sí, es cierto que yo creo al cubano capaz de construir una república soberana, pero no soy un iluso. Yo tampoco desconozco que hay vicios, defectos en la cultura política cubana. Es decir, este lado de Martí como crítico de la cultura política cubana creo yo que no es suficientemente destacado en la historiografía. La historiografía siempre va a resaltar el Martí inventor o fundador de la nación, el que crea al cubano virtuoso y no al cubano vicioso, ¿verdad? Ahí dice Martí, por ejemplo, no se ha de responder a una duda positiva con una confianza romántica, dice, o epodo de sentimiento. Aquí yo me he encontrado que esto, para los que estudian la obra de Martí y sobre todo para los que les interesan los temas de la lengua, en las dos ediciones de la obra completa de Martí, la más reciente y la de principio, de mediados del siglo, y en la edición todavía de la editorial Lex, en 2 volúmenes de la obra de Martí, la palabra epodo siempre aparece como épodo, lo que quiere decir que puede ser una transcripción del propio texto de Martí, y después aparece una palabra que yo nunca he podido identificar en el castellano, lo cual es perfectamente comprensible en un artista de la lengua como Martí, igual que Andrés Bello, ustedes saben, eran neologistas, inventaban palabras. Dice, epodo de sentimiento, dice, o augurio de ademantado sacerdote. En algunos textos de Martí sale como ademantado, refiriéndose a un ademán, el sacerdote tiene un gran ademán, ¿verdad? Y en otros aparece como adementado, y hay autores que le atribuyen que está hablando con un sacerdote demencial, pero en todo caso el participio no existe, ni ademantado ni adementado existe en el castellano, yo no lo he encontrado. Dice, no se ha de alegar, dice Martí, que tenemos un pueblo de fácil laboreo. No tenemos un pueblo de fácil laboreo, con hijos aleccionados en la actividad por la desdicha y ansiosos y capaces de labrar. Quiere decir, aquí hay un Martí que también duda, ¿verdad? No es un Martí siempre ligado, como el que nos han presentado, siempre ligado a la certeza o a la certidumbre del futuro de Cuba. Bien, segundo momento, en esta dialéctica de duda y certeza sobre el futuro de Cuba, otro momento también de cambio,
digamos, los años ubicados en torno a 1940, ¿verdad? El momento de la refundación de la República, ¿verdad? Bueno, dos intervenciones en el asunto del futuro de Cuba. Una, no sé qué tan conocida, ambas. Bueno, una de Enrique Gay Calvó, en un ensayo titulado El cubano avestruz del trópico, de 1938, y otra, tal vez un poquito más conocida, de una serie de artículos muy interesantes de Rafael García Bárcena en la revista Bohemia, que se titulaban precisamente ¿Qué necesita Cuba para ser una nación? Que probablemente sea la profecía más perfecta de Cuba como una potencia media regional de toda la zona de Centroamérica y el Caribe que yo he leído. Y no es un análisis, como veremos, profético ni desencaminado, nada mesiánico. Es un estudio a partir de las verdaderas potencialidades económicas de Cuba en torno a 1940 para convertirse en una gran nación. Ahora, empecemos, digamos, por la nota triste del asunto, que es la de Gay Calvó. En el año 38, 2 años antes de la fundación de la República, Gay Calvó duda de todo. ¿Por qué duda de todo? Del futuro de Cuba, porque los cubanos son, como él dice, avestruces del trópico. ¿Qué quiere decir eso? Los criollos, avestruces del trópico, dice, no nos enmendamos de nuestra inconsciencia e imprevisión. Imprevisión e inconsciencia de los avestruces criollos las encontramos igualmente en la facilidad y desfachatez con que se aceptan cargos públicos, sabiéndose que se carece de competencia para desempeñarlos. Se es secretario o senador o representante o alto funcionario del Estado, de las provincias o los municipios, simplemente por el sueldo y sus adherencias, aunque no se conozca una palabra de la rama administrativa correspondiente al cargo desempeñado, o no se tenga ni siquiera nociones de los problemas de todo orden de que un legislador deba estar enterado, o por lo menos de alguna materia agrícola, comercial, industrial, educativa, en que se esté previamente especializado. El cubano, como avestruz tropical que es, parece siempre un recién nacido, dice, ignorante de cómo vino al mundo y de lo que ocurrió en su país y en el universo antes de que él naciera, y llega un viejo y desempeña los más altos cargos públicos, y actuando como recién nacido, dice, como avestruz. No es de extrañar, por lo tanto, que llevemos una vida siempre en precario, de tumbo en tumbo, de tropiezo en tropiezo, saliendo de una crisis para entrar en otra peor, como pueblo, en fin, de avestruces, que avestruces que es gobernado y administrado por avestruces, ¿no? Esa era digamos, la visión del futuro de Gay Calvó. Ahora, ¿qué nos dice García Bárcena en contra? Dice, ¿qué necesita Cuba para ser una gran nación? Dice, Cuba, según García Bárcena, está llamada a ser una gran nación, no una nación territorialmente extensa, dice, militarmente poderosa o políticamente imperial. Pues dice, Suiza, Holanda y Dinamarca son grandes naciones y son pequeñas, no tienen poder territorial ni militar. El ejemplo, dice él, es Grecia, cito, la que nos ilumina con su genio desde hace más de 2000 años. Él está hablando de un Estado económicamente rico, socialmente justo, basado en el sano sentimiento del orgullo nacional. Sano sentimiento del orgullo nacional, que es una fórmula inteligente de presentar el nacionalismo, digamos, ¿no? Cuba, según García Bárcena, poseía en los años 40 todas las potencialidades necesarias para alcanzar esa grandeza. Poseía azúcar, importantes reservas mineras de hierro, cobre, manganeso, níquel, plata, plomo, turba, asfalto y seguramente, dice él, petróleo. Y dedica varios párrafos a elaborar la panacea petrolera del futuro de Cuba, que nos está rondando desde mediados del siglo pasado, sigue funcionando hoy. La panacea, el milagro petrolero, ¿verdad? Que no nos sacará del atolladero en el que estamos en el presente. García Bárcena fue uno de los primeros en articular esa panacea y estaba siguiendo, creo yo, en esa serie de artículos los ejemplos del México de Lázaro Cárdenas y la Venezuela de Rómulo Betancourt. Eran como las imágenes que tenía en mente. Bien, ese es el segundo momento. Tercer momento, diríamos, de confrontación entre imágenes positivas y negativas del futuro de Cuba, como les decía, el largo periodo de fin de régimen que estamos viviendo desde 1989. Y ahí yo escojo dos visiones que seguramente, bueno, una sí estoy seguro que la conocen muy bien, que es la de nuestro amigo Carlos Alberto Montaner, que está aquí, pero yo voy a contraponer a la de Carlos Alberto Montaner otra que no sé si conocen tanto, que son las primeras declaraciones que hizo el historiador cubano Manuel Moreno Faginals cuando llegó a Miami
en 1994 y pidió asilo político. O sea, Moreno